forma de poder entender la fuerza, no solamente pensar que la fuerza es darle una cierta cantidad de carga, de entrenamiento. Hoy día mismo estaba escuchando al profesor Gerard Moras, que es encargado del área del entrenamiento de la fuerza en una selección de voleibol de España, y aparte fue también parte de la selección de voleibol de playa ya también en España. Y hoy día voy a mostrar un par de cosas que él también plantea, de que cómo uno puede integrar al voleibol dentro de diferentes tipos de aproximaciones de ejercicio hasta poder llegar al gesto deportivo en sí. Entonces, a veces nos confundimos mucho en poder mostrar una cierta cantidad de ejercicios con sobrecarga, y a veces no es tan necesario. No es tan necesario llevar a un deportista o un alto nivel de carga. ¿Sirve? Sí, pero hasta un cierto punto. Entonces, por eso lo que hoy día vamos a mostrar ya es integrar más la parte práctica. Sumé una cantidad de videos y forma ya de cómo podemos entender la gran cantidad de orden que hay dentro de los ejercicios, ¿ya? Y por eso es tan importante de lo que vimos antes de todo lo que es la fuerza desde el punto de vista desde la velocidad, o en este caso la fuerza-tiempo, porque dentro del voleibol, como es un deporte muy explosivo, necesita una cierta cantidad de fuerza aplicada. Aplicar una cierta cantidad de fuerza necesaria en el tiempo que requiere, y aparte una velocidad que también requiere. Entonces, por eso es tan importante que a veces nos confundimos con buscar el ejercicio más pesado para poder supuestamente mejorar la velocidad de los deportistas. Sí, el deportista necesita fuerza, pero también necesita velocidad de ejecución, necesita un tiempo muy corto para poder hacer una reacción. Entonces, por eso es tan importante desde que nosotros ayer vimos, es poder entender la fuerza de muchos parámetros y no pensar que la fuerza es solamente un aspecto de, no, una carga de entrenamiento, o en este caso, hacer una velocidad muy, pero muy lenta y después hacer una transferencia, que es algo que realmente también se hace, que es el entrenamiento de contraste. ¿Ya? Donde uno pasa de un ejercicio pesado, ¿cierto? Y después, por ejemplo, hace saltos pliométricos, o no sé. Yo lo que hacía mucho es llevar las pesas a la cancha, que también era esa forma para poder generar esos tipos de métodos de entrenamiento, pero aún se están estudiando para ver si realmente tiene un efecto positivo o no. Por eso es tan importante que nosotros tenemos que entender que la mejora del rendimiento deportivo, especialmente en acciones balísticas explosivas, tiene que ver mucho con lo que es estas curvas, ¿ya? Aplicar mucha fuerza, mucho nivel de fuerza en poco tiempo y con mayor velocidad. Y si yo acá analizo, las pesas están en mucha fuerza con más tiempo, porque ahí lo vamos a ver cómo a través de una cierta cantidad de carga, un press de banca pasa casi entre 2 y 3 segundos. Y es muy lento, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tenemos que generar estos cambios de paradigma y poder entender que hay acciones, movimientos que requieren una cierta cantidad de tiempo, de velocidad y una fuerza aplicada. No confundir tensión con fuerza, que no es lo mismo, ¿ya? Y ayer habíamos mostrado que cuando vemos los saltos sí requieren obviamente una cierta cantidad de fuerza aplicada y con una cierta cantidad de ejercicios. Sí, también con una cierta cantidad de porcentajes. Pero también hay que llevar hasta qué momento. Yo quiero generar que mi contracción muscular sea explosiva, sea con alto nivel de velocidad, que sea un reclutamiento de fibras explosivas, ¿sí? Si yo pienso que quiero mejorar el RM en una sentadilla, ya, por dar un ejemplo, y no mejora el salto vertical, es que estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante que nosotros vamos a entrar a qué? A poder entender que la velocidad de ejecución es tan importante, que ustedes le enseñen a los deportistas, cuando hagan los ejercicios, a aplicar fuerza con mayor velocidad en poco tiempo, porque eso es la fuerza aplicada. La acción muscular, cómo se activa para poder vencer a la resistencia externa y darle más velocidad,
¿ya? Y por eso acá lo que plantea Gonzalo Badía es muy cierto. Si el peso te genera una harta pérdida de velocidad, hay que bajar el peso o terminar la sesión. Y por eso es tan importante lo que él plantea acá. Y dice que si podemos medir la velocidad de una forma inmediata sería el mejor indicador para ver si realmente el peso es el adecuado o no. Si ustedes ven que en la primera repetición va muy bien, la segunda va más o menos, en la tercera va frenando, hay que bajar el peso, porque va perdiendo mucha velocidad. Y estamos fatigando a las fibras explosivas. Y estamos dándole más importancia a las fibras lentas. Entonces, por eso hay que entender de fibras y hay que entender que este deporte, que es de alto nivel de explosividad, ¿ya? Requiere de alto nivel de velocidad de ejecución a través de la barra que se está desplazando, ¿ya? Y lo vamos a ver. Y por eso acá hay unos dispositivos que es a través del encoder, ¿ya? Que en el caso que nosotros no podamos tener un encoder, hay unas tablas que son las tablas de precisión del esfuerzo que los vamos a ver la otra semana. Yo tengo una presentación hecha de la escala de precisión del esfuerzo con la relación con la pérdida de velocidad. Por eso hay opciones para poder utilizar si que yo realmente no tengo un encoder. Y por eso es tan importante que los estudios que salen acá te indican que está validado la pérdida de velocidad como uno de los mejores indicadores para poder llevar, ¿ya?, lo que es esa pérdida de velocidad de ejecución y ver hasta qué momento puedo mantener ese porcentaje de pérdida y no llegar a un fallo muscular. Porque un fallo muscular está indicando que hay una pérdida de velocidad de ejecución. Y si yo acá analizo los resultados que hay, por ejemplo, dice, un entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, y si yo, por ejemplo, tengo un porcentaje de fatiga, o en este caso, una pérdida de velocidad no superior a un 20%, estamos mejorando más la velocidad de ejecución. Y por eso acá dice, mayor ganancia de fuerza en una sentadilla, por ejemplo, con cargas ligeras. Mejora del salto vertical con carga ligera, por mayor velocidad. Ahorro de tiempo, porque estoy girando menos volumen. ¿Ven? Se reduce el riesgo de lesiones. Porque ¿qué pasa si estoy generando alto nivel de fatiga? Estamos fatigando al sistema nervioso, al sistema neuromuscular para que realmente el impulso nervioso que me va a poder llegar a esa fibra que metabiliza la articulación está generando fatiga. Entonces, si yo dejo de hacer ejercicios con alto nivel de peso, ¿ya? Y le doy más importancia a la velocidad y estoy viendo que realmente no baja, ¿ya?, tanto la pérdida de velocidad, eso es muy importante, es muy bueno. Y aparte, como sale acá, mayor reclutamiento y de síntesis de fibras tipo 2X, que son las que realmente usa este deporte que es el voleibol. Y por eso es tan importante que acá se señala el carácter del esfuerzo. Y yo no puedo pasar más allá de un carácter del esfuerzo medio. Porque si yo, por ejemplo, voy acá y analizo que paso más allá de una pérdida de velocidad que tenga un 30, un 50 y un 70%, que estoy llegando al fallo muscular, eso no me sirve. Porque estoy fatigando a las fibras explosivas que supuestamente acá se pueden generar ese mayor reclutamiento con cargas más bajas. Y por ejemplo, acá tenemos el carácter del esfuerzo, que es otra manera para poder llegar a una muy buena aplicación de cargas en un entrenamiento. Y por eso es tan importante que acá el carácter del esfuerzo me permite ver que con un peso, que por ejemplo acá son 6 a 7 repeticiones, y que el peso supuestamente para hacer 12 o 14, estoy dejando 7 repeticiones sin hacer. Y eso es muy bueno. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una sentadilla, por ejemplo, ¿ya?, y el peso son 50 kilos, tú haces 6 repeticiones a máxima velocidad posible, ¿ya? Y tú le preguntas, ¿con ese peso puedes hacer 10? Sí, 12, no sé. Entonces, ya tenemos el carácter del esfuerzo desde la percepción del deportista. Que recuerden que las planificaciones de entrenamiento son teóricas. Son teóricas.
aún no son aplicadas realmente al deportista porque hay que conocer el efecto que va a pasar al día siguiente y cuando a los días siguientes. La idea es poder generar adaptaciones positivas. Y si yo, por ejemplo, genero mucho nivel de fatiga y voy generando que la barra va bajando, la velocidad, estoy generando más fatiga en fibras explosivas. ¿Ven? Y por eso es tan importante que es el carácter del esfuerzo. Me indica también que yo tengo que dejar repeticiones por hacer. Si el peso, por ejemplo, es para hacer 12 o 14 al fallo muscular, yo no hago el fallo muscular. Yo solamente hago entre 6 y 7 repeticiones. Hago la mitad de la que yo tengo que hacer. ¿Ven? Porque la idea es entrenar a deportistas, no a físico-culturistas. ¿Ya? Y por eso acá es tan importante que de dónde surge todo esto, de la fuerza aplicada. Enseñarle a los deportistas de fuerza aplicada, cómo la acción muscular interna se activa para poder vencer a la carga externa y aplicar más fuerza con mayor velocidad y ojalá que el tiempo sea menor con cargas ligeras, con cargas que realmente sean las óptimas según el requerimiento, en este caso si el bolio lo necesita, ¿ya? Porque la pelota no pesa casi nada. Por eso cuando ustedes ven que la entrada en calor que le pegan para abajo, ¡pum!, sale hasta el techo. Y es una velocidad de un 20%, porque están entrando en calor. Imagínense jugando, ¿ya?, la parte real, que van y quieren romper el bloqueo y hacer USA, que, en este caso que salga la pelota. Y eso es velocidad de ejecución. Eso es fuerza aplicada en poco tiempo. Porque tienen que buscar los espacios necesarios y sacarse, ¿cierto?, ¿a quién? Al bloqueo, para que entre la pelota para otro lado. Entonces, por eso las acciones musculares son tan importantes, porque tienen que entrenarla a través de la velocidad de ejecución, a través del ciclo de estiramiento, acortamiento. El músculo se tira y después empuja, ¿ya? Y por eso acá, si ustedes se dan cuenta, que si yo entreno con cargas muy altas, la velocidad de ejecución va bajando. Y por eso acá vemos que la velocidad de ejecución, como va bajando, yo no puedo entrenar al 95, al 90%, porque no somos halterofilistas. ¿Ven? Y fíjense cómo va acá. Trabajar, por ejemplo, con el 30% tiene una velocidad mayor, ya en metros por segundo, en una acción concéntrica. Pero si yo voy sumándole peso, va bajando la velocidad. ¿Ven? Y por eso hay que entrenar con una carga ligera para que no baje tanta la velocidad y que realmente me potencien a las fibras explosivas, a las fibras 2X. Y si yo, por ejemplo, estoy en una sentadilla, por ejemplo, o en un press de banca, yo tengo que entrenar, ojalá con una carga que realmente no tenga una pérdida de velocidad muy alta. Porque aquí lo vemos que vemos acá cómo a través de, si yo hago en, o sea, en un entrenamiento 3 series de 12 repeticiones, o por ejemplo acá sale en una serie 12 repeticiones al fallo muscular, miren cómo va bajando la velocidad, porque va tum, 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 y va bajando. Y ya estoy fatigando a la fibra de calidad que yo realmente necesito. Y si ya está fatigado y bajó de una velocidad de 0,59 en la primera repetición, ¿cómo bajó después en la última 0,13? Y si yo lo comparo con el gráfico que está al lado en un press de banca y busco acá press de banca, el 100%, que es el fallo muscular, hacer una repetición es igual acá de 0, bajo 0,20. Entonces estoy entrenando al fallo muscular con una cantidad de repeticiones como si fuera mi 100%. No sé en qué momento en el voleibol pasa que yo hago un fallo muscular en un partido. ¿Ven? Y por eso acá veo que la otra serie no pudo hacer 12, sino que hizo 8. Y la otra no pudo hacer 8 porque hizo 7. Está bajando la calidad de las repeticiones. Y por eso yo tengo que dejar la mitad por hacer.
para darle más velocidad de ejecución y así entrenar de mejor manera a los deportistas, porque son deportistas. Porque el estímulo que ustedes van a poder aplicar si tiene este tipo de repeticiones al fallo muscular, no va a saltar ni por si acaso al día siguiente. ¿Ven? Y por eso que acá es tan importante que nosotros ya tenemos que conocer los ejercicios. ¿Cómo nosotros lo podemos ordenar? Y por eso acá el criterio de la selección de los ejercicios y el orden de la sección de entrenamiento de la fuerza es tan importante. Porque si yo encajo mal un ejercicio dentro de la sección de entrenamiento, también influye por fatiga. Por eso es tan importante que uno tiene que empezar, como sale acá, con los grupos musculares que son mucho más grandes y después con los monos articulares. Empezar también con ejercicios de empuje y de tracción y alternar los ejercicios de tren superior con tren inferior. Yo no puedo hacer, no sé, un trabajo de pectoral, de espalda, de hombro seguido, porque los, los deportistas no necesitan trabajar como un culturista, como un físico culturista. Y en el libro de Frank Bosch, él señala, la respuesta neural son muy diferentes en un deportista en comparación con un culturista. Y por eso hay que hacer la alternancia de tanto ejercicio, como sale acá, de tren superior con el tren inferior, para dar descanso cuando yo genero, o en este caso aplico, los ejercicios. ¿Ya? Y después pasamos también a la importancia de también darle la prioridad a esa parte del cuerpo que es mucho más débil en comparación también a los ejercicios que son mucho más fuertes. Y si yo introduzco dentro de la sesión de entrenamiento ejercicios de halterofilia, van de primer ejercicio de la sesión de entrenamiento, por ser alto nivel coordinativo, alto nivel de demanda, alto nivel de coordinación, porque la velocidad de ejecución de hacer un ejercicio de halterofilia necesita mucha técnica. Y por eso acá dice, los ejercicios de potencia antes que otros tipos de ejercicios. Y los ejercicios más intensos antes que todos los otros tipos de ejercicios, que después van los menos intensos, van al final. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante que el orden de la sesión de entrenamiento de la fuerza, como esta, es una herramienta muy, pero muy buena, porque te va a poder llevar a qué, a saber qué hacer. Por eso los ejercicios de halterofilia tienen que ir al principio. Y después generar ejercicios de empuje, de tracción y alternar, por ejemplo, con tren superior y con tren inferior. Por ejemplo, hacer una cargada, una sentadilla, un press de banca, un peso muerto, eh, un ejercicio para la espalda, que puede ser una dominada. Y de ahí para abajo, después uno finaliza con los ejercicios monoarticulares. ¿Ya? Por eso la pliometría no puede encajarse mal en una sesión de entrenamiento. Y tiene que ir arriba, al principio de la sesión. O después de los ejercicios que sean también, por ejemplo, después de la halterofilia, como una transferencia, o después, por ejemplo, del ejercicio del press de banca, o después del ejercicio de la sentadilla, para hacer una transferencia también. Pero no pueden ir al final, por un nivel de fatiga. ¿Ya? Y por eso ya entramos a los ejercicios de fuerza, ¿ya? Y hay diferentes tipos de ejercicios que lo vamos a ver ahora con video, para que se entiendan un poco más, ¿ya? Y por eso hay una cantidad de formas para poder agrupar a los ejercicios. Cuando hablamos de ejercicios asistentes, son ejercicios que te importan a ti como prevención de lesiones, para poder fortalecer una articulación o, en este caso, evitar, como sale acá, un desequilibrio muscular. Por ejemplo, ejercicios de la zona media o ejercicios estabilizadores o excéntricos. ¿Ya? Después pasamos a los ejercicios auxiliares que me sirven a mí para poder generar qué cosa, una fuerza o poder generar un desarrollo de la potencia, pero son movimientos que no son reales al deporte. ¿Ya? Por ejemplo, una sentadilla, un press de banca, un ejercicio de halterofilia, ¿ya? Y esos son ejercicios auxiliares, que no tienen una mecánica real del movimiento deportivo, pero sí me llevan a una mejora, puede ser, ¿ya? A lo que es a la transferencia de los demás ejercicios. Después tenemos ejercicios que son especiales,
que tienen una correspondencia dinámica más cercana al gesto deportivo, pero aún no son internos con el gesto deportivo, pero sí te ayudan a poder mejorar al gesto deportivo, por ejemplo, una pliometría. La pliometría pues, es un método de entrenamiento para poder mejorar la fuerza explosiva, ¿ya? Y es un método para poder también aumentar el salto vertical. Y por eso es un ejercicio especial. Los tipos de ejercicios con lanzamiento con balón medial son ejercicios especiales, porque son ejercicios balísticos explosivos, con un alto nivel de velocidad que es una característica del deporte. Y después tenemos los ejercicios funcionales que corresponden a lo que realmente necesita cada deporte, ¿ya? Que se introduce a través del espacio y tiempo real y aparte también aplicando las reglas y aparte también cómo podemos llevar a las demandas deportivas. ¿Ven? Entonces, por eso tenemos diferentes tipos de ejercicios para poder llevar a una mejor correspondencia al gesto deportivo y poder mejorar la optimización del rendimiento físico. Y por eso están los ejercicios motores primarios que son los más importantes. Y los ejercicios suplementarios son los menos importantes, ¿ya? Y por eso que acá tenemos ejercicios, ¿ya? Que sean, como yo lo había mencionado, ejercicios asistentes, que son los ejercicios para poder fortalecer una articulación, o en este caso, ejercicios para poder hacer o evitar, ¿ya? Una desbalance muscular. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de un jugador de voleibol de la selección chilena, eh, Matías Banda, y acá, por ejemplo, es hacer un ejercicio como tipo para fortalecer una articulación que él tiene un historial de lesión de rodilla. Entonces se usa una sentadilla búlgara, en este caso con un BOSU en el pie, para poder generar ese mecanismo de la perturbación y poder también fortalecer a los músculos estabilizadores. Por ejemplo, acá tenemos una chica de voleibol y fíjense que son ejercicios unilaterales con una banda elástica también para poder también fortalecer a los músculos que vienen también desde la cadera y también la zona lumbopélvica. Después tenemos ejercicios cuando pasamos de los asistentes que fortalecen una articulación en sí y para poder evitar un desbalance muscular y pasamos a los ejercicios auxiliares, que son los que te pueden mejorar la fuerza y la potencia, pero aún son alejados de la correspondencia dinámica real del movimiento deportivo, que están acá. Este ejercicio es un ejercicio muy bueno para fortalecer a las articulaciones, especialmente al tendón. Son ejercicios excéntricos y este ejercicio se puede incluir sin ningún problema. El tirante neuromuscular, como se llama, es una simulación de una sentadilla y está estudiado que tiene mucho más niveles de activación neural que una sentadilla si en el caso que ustedes quieran aplicar una carga. O, por ejemplo, si quieren ir en el caso, no sé, pueden ir a un torneo y no quieren llevar pesas, pueden llevar este cinturón, que es algo bien simple y genera un alto grado de activaciones neuromusculares de forma excéntrica, ¿ya? Dentro de la musculatura del cuádriceps. Y aparte fortalece a los tendones. Y así evitar esas lesiones de rodilla por que pasan acá, ¿cierto? Que en este deporte, en el vóleo, bueno, por mucho salto. Y después pasamos a otro tipo de ejercicios auxiliares, como acá vemos que son ejercicios con las máquinas yo-yo, ¿ya? Y estos ejercicios con las máquinas yo-yo, como son también unilaterales, tienen mejor transferencia al gesto deportivo. Porque aparte, como son ejercicios unilaterales, ¿ya? La importancia es también generar ese efecto neural que no te permiten hacer los ejercicios bilaterales. Si yo analizo la acción que está haciendo él, que es una sentadilla búlgara con una máquina yo-yo squat, ¿ya? Se parece mucho a las acciones que aparecen en el vóleo en, en los desplazamientos o en las defensas, ¿cierto? O también en las recepciones. ¿Bien? Entonces, por eso
¿Podemos aplicar estos tipos de ejercicios muy fácilmente? Obviamente que sí, pero todo va a poder depender de qué, de cómo es el orden de las cargas de entrenamiento, ¿ya? Y por eso son ejercicios muy buenos, excéntricos, porque dentro de las acciones en el voleibol, que tienen mucho freno, mucho cambio de dirección, mucho impacto contra el suelo, y toda esa gran cantidad de freno y cambios de dirección y impacto son acciones excéntricas. Los deportistas se lesionan por falta de fuerza excéntrica, ¿ya? Porque no soportan las cargas mecánicas del deporte. Y este deporte es de mucho impacto, mucho salto. Por ejemplo, este chico de acá, que Rafael Albornoz, estaba jugando en Argentina, ¿ya? Y llegó a Chile con molestia de rodilla. Yo lo fui a ver arriba, en el SEO, porque en el segundo piso está la cancha, y el tipo no sabe caer. Tiene un salto tremendo, pero no sabe caer. Nos juntamos y ahí le expliqué, tú puedes ser muy fuerte, tú puedes ser muy potente, pero si no tienes control de tu cuerpo, te vas a seguir rompiendo. Así que tuvimos que hacer diferentes tipos de ejercicios de mecánica de movimiento para poder aprender que él tenga esa caída ya con un mayor control. Ya al día de hoy no anda con molestia también de la rodilla, ¿ya? Y lo mismo acá con Matías Banda, con el armador de la selección chilena, operado de menisco y tenía el miedo de no ir a los Juegos Panamericanos. Bueno, si alguien vio los partidos de Chile, ahí, bueno, prácticamente fue un lujo verlo jugar, ¿ya? Pero ejercicios tan simples como esos excéntricos, incorporarlos en una sesión de entrenamiento es mucho mejor que hacer una sentadilla, ¿ya? Bien. Y por eso es que acá seguimos con los ejercicios y aparte acá, si ustedes se dan cuenta, los ejercicios que también nosotros podemos potenciar con las máquinas yoyo, con la polea cónica, también podemos llevar aquí a fortalecimiento del manguito rotador en excéntrico, darle un entrenamiento de velocidad a los isquiotibiales, ¿ya? Porque lo vamos a ver por qué. También ejercicios, por ejemplo, acá que sean para fortalecer, este caso, el core, el central de la selección chilena, ¿ya? Y también ejercicios con las máquinas yo-yo, también a dos piernas. Pero acá lo importante que tienen estos tipos de ejercicios es que esta máquina, yo la mandé a hacer. Entonces, la mandé a hacer con un amigo que entendió el mecanismo, el funcionamiento, y es poder llevar que esa velocidad del volante que está aquí al frente es el que te va a poder mejorar, en este caso, la fuerza y también el reclutamiento de fibras explosivas, ¿ya? Entonces, por eso son ahora tan importantes y se están incluyendo mucho estos tipos de entrenamientos con las máquinas yo-yo en los jugadores de voleibol, porque recuerden que dentro de sus acciones generan mucha fuerza excéntrica y estos son entrenamientos excéntricos, ¿ven? Entonces, por eso es tan importante llevarlos para poder potenciar mucho más a las acciones musculares, especialmente a esa acción excéntrica, para potenciar después al concéntrico, porque esto como es un ciclo de estiramiento es excéntrico y acortamiento es concéntrico, ¿ya? La idea es que los deportistas no se caigan por una falta de fuerza excéntrica, ¿ya? Bien. Y acá ya tenemos los ejercicios especiales y los ejercicios funcionales. Los ejercicios especiales, como yo le dije, aún no tienen esa correspondencia del gesto específico, pero ya son ejercicios que se llevan también a una mayor velocidad de ejecución para poder mejorar los niveles de potencia o, en este caso, los niveles de fuerza explosiva dentro de los deportistas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que puede utilizar, ¿ya? Que es un lanzamiento con balón medicinal contra el suelo, o por ejemplo también podemos llevar ejercicios como estos que son los de pliometría, ¿ven? Tanto con multisaltos, y ojo que estos multisaltos también son muy buenos para los jugadores de voleibol. ¿Por qué? Porque el voleibol no es lineal, no es lineal.
son movimientos tridimensionales, para todos lados, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan que entrenar también a otros planos de movimiento, no solamente hacia adelante, sino también hacia los lados, que cuesta mucho. ¡Pum! Cayó la pelota. ¿Por qué? Porque no tengo potenciado este lado de acá. Por eso es tan bueno generar ejercicios pliométricos, ¿ya? No solamente frontales, sino que también laterales. Y por ejemplo acá también hacer estos tipos de ejercicios frontales también. ¿Por qué? Porque la idea es también mejorar el salto vertical como una acción principal y dentro de ello, como es una habilidad básica motriz, también potenciarla para poder aumentar la capacidad de salto vertical dentro de los jugadores de vóley. Pero acá dentro de la pliometría, con estas chicas, no hago más allá de 5 o 6 repeticiones. ¿Ven? La calidad antes que la cantidad. Y cuando pasamos después a los ejercicios funcionales que ya son ya ligados a las situaciones de juego, o por ejemplo ya para poder potenciar un movimiento específico, ¿ya? Fíjense bien acá que podemos ya hacer ejercicios con bandas elásticas, pero para poder generar esa mejora de la fuerza coordinativa real a lo que ellos hacen en cancha, ¿sí? O por ejemplo, acá abajo, mejorar la velocidad también de la carrera. Todos dicen, sí, mejoramos el salto vertical, pero nadie se preocupa de que el salto vertical no es por sí solo, también viene con una carrera. ¿Ven? Y si yo potencio la velocidad del vector de fuerza horizontal, porque recuerde, va horizontal, frena y va a vertical. Si viene con una velocidad lenta desde la fuerza horizontal, el salto no va a ser bueno. Porque acá, si ustedes se dan cuenta, al final de la acción hace un freno. Ese freno. Y por eso acá, cuando se usan las bandas elásticas, la idea es que no salte. Porque es obvio que si va a saltar, ya lo va a llevar de vuelta. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vean que podemos separar diferentes tipos de movimientos específicos y después, dentro de esos movimientos específicos, se puede llevar después a la cancha sin ningún problema. ¿Ven? Y esto mismo yo lo he hecho en cancha. Estos mismos ejercicios ustedes lo pueden hacer en cancha, para que también tengan ya esa percepción del espacio y tiempo. Inclusive se pueden usar antes de un partido para hacer una activación neuromuscular y que genere esa activación de fibras explosivas. ¿Ya? Bien, entonces recuerden, ejercicios especiales con alto nivel de velocidad de ejecución, como la pliometría o los lanzamientos con balón medicinal. Y los ejercicios funcionales son ejercicios que ya son realmente con el gesto deportivo. Y los ejercicios auxiliares son los tipos de ejercicios que te mejoran la fuerza, ¿ya? Pero son no correspondientes al gesto deportivo. Pero tenemos también los ejercicios asistentes que son para poder fortalecer una articulación específica. ¿Ya? Bien. Avanzando un poco más. Y por eso acá, dentro de la clasificación de ejercicio, ya hay que saber lo siguiente. Si yo, por ejemplo, veo esto y analizo los niveles de fuerza y los niveles de velocidad, por ejemplo, tanto con los ejercicios de sentadilla, con de halterofilia, o en este caso los saltos y los lanzamientos, veo que son los saltos y los lanzamientos, o los golpes, alto nivel de velocidad y alto nivel de fuerza. Lo que no pasa con los ejercicios de pesas. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que yo no haga las pesas. Sí me sirve para poder fortalecer una articulación, para poder fortalecer ya una, no sé, puede ser una, una cantidad de los grupos musculares involucrados y también, obviamente, generar ese cambio de adaptaciones neurales. Pero no puedo entrenar por sí solo solamente sentadillas o hacer solamente ejercicios que tengan una baja velocidad de ejecución. También tengo que incluir ejercicios derivados de la halterofilia
que son ejercicios con alto nivel de potencia, y lo vamos a ver ahora. Y también, por ejemplo, los saltos, que tienen mucho más fuerza que una sentadilla, mucho más velocidad que una sentadilla. Y por eso acá, si nos damos cuenta, si yo entreno con cargas muy altas, tanto con una sentadilla y también con un press de banca, ¿cómo va bajando la velocidad? ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante que yo tengo que ver el porcentaje idóneo para poder entrenar la velocidad de ejecución con estos tipos de ejercicios. Si yo entreno al 90%, a 95%, la velocidad es muy, pero muy baja. Si yo entreno, por ejemplo, en los porcentajes óptimos, por ejemplo, en un par de banca es entre un 45 a un 60%, y en la sentadilla entre un 50 y un 60%, y le enseño al deportista a aplicar intención sobre la barra y dar más velocidad de ejecución, espectacular, porque estás estimulando a las fibras explosivas. Y aparte estás dejando repeticiones por hacer y no estás llegando a un nivel de fatiga muy alto. Y estás evitando llegar a un fallo muscular. No sé a quién se le ocurre entrenar al fallo muscular. Y por eso, si acá analizo, hay un punto que se llama el sticking point, que es el punto de estancamiento. Y ese punto de estancamiento se da con cargas altas. ¿Ven? Que es cuando yo estoy acá, en el excéntrico, abajo, ¿ya? Y cuando me demore puede pasar de este rango articular al frente, es ese punto de estancamiento. Y si ustedes se dan cuenta, ya que vimos la velocidad de ejecución con cargas altas y cómo baja la velocidad y cuánto es el tiempo que se demora en poder pasar de esa acción excéntrica acá abajo, o una sentadilla cuando está abajo, al concéntrico. ¿Ven? Carga tanto con 60, con 70 o inclusive hasta con 80%. Miren cómo es la velocidad que se demora en poder pasar, casi 2 segundos. Y el balón de voleibol va de 150 milésimas de segundo. Por eso cuando mostramos la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad, la sentadilla estaba al final de cada curva. Por esto, ¿ven? Porque ¿cuánto es el tiempo que se demora en poder aplicar el ejercicio? Y si yo, por ejemplo, entreno con cargas, por ejemplo, entre un 40 y un 50 y como máximo entre un 60, el tiempo que transcurre entre la fase excéntrica y en el concéntrico no pasa más allá entre los 800 milésimas de segundo o un segundo. ¡Pum! ¿Ven? Porque tienen mayor velocidad de ejecución, ¿ya? Y por eso es tan importante que la idea de todo esto, ¿ya? Es que ustedes puedan llevarlo también a la práctica. ¿Mm? Y por eso que acá, fíjense que tenemos un ejercicio balístico explosivo. Si ya en el caso que no tengan algún valor medicinal, podemos entrenar con esto, esa es la barra. ¿Ven? Porque son ejercicios con cadena cinética abierta. Y fíjense la velocidad que es muy alta, 1,77 metros por segundo. Y una sentadilla tiene 0,55. ¿Ven? Por eso yo quiero, si que el deportista sea con alto nivel de velocidad y aparte explosivo, tengo que enseñarle a qué aplicar fuerza y aparte, ¿ven? Que tenga ese grado de distensión para que la fuerza aplicada desde la acción muscular interna pueda vencer a la resistencia externa. ¿Ven? Y si yo, por ejemplo, veo acá en la imagen A y B, en la A es un ejercicio de press de banca, por ejemplo, ¿ya? Y empieza con una velocidad cero y termina con una velocidad cero. ¿Y por qué, muchachos? Porque si yo estoy acá, estoy aquí, ya empujo, pum, y quedo con velocidad cero, porque estoy frenando. ¿Ven? Pero si hago un lanzamiento de la barra, que es esto que está acá abajo, yo la lanzo y sigue el recorrido. Entonces,
nivel de potencia es mucho mayor, porque tiene alto nivel de fuerza y alto nivel de velocidad, y potencia es fuerza por velocidad. ¿Ya? Entonces, por eso los ejercicios con lanzamiento son muy buenos, y son ejercicios balísticos explosivos. Y por eso también ahora vamos a incluir a quién, a los ejercicios de la halterofilia. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar, porque yo entrenaba para poder mejorar mi salto en el voleibol, ¿ya? Yo también empecé haciendo halterofilia, pero me entrenaba a mí primero y busqué a alguien, a un especialista que me enseñara, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que ustedes vean acá que como la halterofilia genera un alto nivel de velocidad. Y esto es antes, ¿ya? Y fíjense que este ejercicio es un ejercicio derivado de la halterofilia, es un segundo tiempo tras nuca, ¿ya? Pero fíjense que el control motor de este chico cuando lo tomé, fíjense su zona media como se mueve un poco, ¿ya? Y está con 55 kilos y una velocidad de 1,35 metros por segundo, pero cuando pasó el tiempo y fue mejorando con 65 kilos, está mucho más controlado. Y eso es control motor. Por eso, si yo soy muy fuerte y muy potente y no tengo control motor, no sirve de nada, porque está mucho más cercano a que se lesione, a que siga mejorando. ¿Bien? Y por eso es tan importante que los ejercicios de la halterofilia se tienen que incluir. ¿Por qué? Porque su velocidad de ejecución también es muy alta. ¿Bien? Vicente, ¿Sí? nos pregunta Alejandro que en promedio cuántas repeticiones se logran hacer tus deportistas, o yo diría más bien cuántas repeticiones Ah, recomiendas tú que se hagan. 4 o 6 repeticiones, porque la velocidad de ejecución después va a ir bajando. De 4 a ¿Ya? 6, 4 o 6, sí. como Porque si cuando ustedes alcanzan. antes, como cuando en la escuela antigua se hablaba de las repeticiones para la fuerza máxima, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. ¿Ya? O por ejemplo, fíjense que acá, si yo veo esta postura de ella antes que comience el video, es similar, ¿ya?, a las acciones que ocurren en el voleibol. Y es como si fuera un salto vertical. Miren acá abajo. Entonces, por eso la halterofilia tiene esos rangos articulares que se parecen mucho a las acciones que ocurren en el voleibol, que es un salto vertical. ¿Ven? ¿Ven acá cómo son los mismos tipos de posturas? ¿Ya? Mismos tipos de posturas, y por eso nosotros incluimos a los ejercicios de halterofilia para poder mejorar los niveles de potencia. Y acá hay que tener algo bien claro. Nosotros no vamos a crear levantadores olímpicos. Ojo con eso, no vamos a crear levantadores olímpicos, sino que estos ejercicios nos ayudan para poder mejorar los niveles de potencia. Entonces, si acá se dan cuenta, esta chica, Hay otra preguntita que también me gustaría que la respondiéramos ahorita para que no se pase el tema. A mí también me llamó la atención, lo mismo que le llamó la atención a Ronald, es por qué en ese ejercicio que haces de envión, en ese split jerk, sacas la barra desde la parte de atrás de la cabeza. Normalmente uno lo ve que sale de la parte delantera. sí, es que son tipo de variantes de ejercicio. Aparte, hay jugadores que en sí que se hace mucho más cómodo sacarla desde atrás que por adelante por la muñeca. Entonces, a veces, como son flacos muy altos y aparte no todos tienen la misma capacidad de flexibilidad articular, es mucho más fácil sacarla desde acá porque el rango articular como está, ¿eh? Está mucho más alineado. Entonces, la diferencia es poder sacarla desde adelante, que si no todos saben meter los codos, es un poco más complicado y aparte la fuerza que viene de acá. ¿Ven? Entonces, por eso hay algunos que yo prefiero que la saquen desde atrás, que es mucho más fácil sacarlo por la fuerza que viene también de la muñeca. Entonces, si yo estoy así y que el deportista le cueste, obviamente aún, en este caso, meter los codos, yo prefiero que sea desde atrás. Porque el rango articular, si ustedes ven, está alineado tanto la muñeca y el codo. Y acá no.
¿ven? Entonces, por eso yo prefiero a veces evitar tipo de lesiones por un ejercicio que realmente puede ser que no corresponda, ¿ya? A su deporte. Pero se usa igual, por ejemplo, acá en la halterofilia, en los jugadores de voleibol. ¿Por qué? Porque son altos niveles de fuerza y altos niveles de potencia. Pero acá lo más importante que el deportista no se tiene que adaptar al ejercicio, sino que el ejercicio al deportista. ¿Ven? No todos tienen la misma capacidad de flexibilidad. ¿Ven? Y esta chica hizo 4 repeticiones y listo. Y la bajó. Pues ¿Ya? el control de la velocidad en la ejecución es algo que debemos controlar siempre. Siempre, siempre. Si por ejemplo yo veo que a ella ahora en la tercera y en la cuarta baja la velocidad y le cuesta, le bajo el peso. ¿Ya? Pero no es necesario. ¿Ya? Y por eso yo acá, cuando mostré, no, voy a tener que volver muy atrás. Acá, si yo hago cantidad de repeticiones, fíjense cómo va bajando la velocidad. ¿Ven? Por eso yo prefiero que sea más de calidad que cantidad de series por repeticiones, porque va a bajar mucho la velocidad. Entonces, por eso lo que plantean los autores ahora de este nuevo cambio de paradigma de ejercicio es que no lleguen al fallo muscular. Si es fallo muscular, estoy fatigando a las fibras explosivas. Entonces, por eso es tan importante que yo vea que cantidad de ejercicio, que siempre tengo que controlar la velocidad de ejecución, porque si veo que baja la velocidad, es porque estoy perdiendo las fibras de calidad porque se están fatigando. Y lo mismo acá. Miren, hizo 4 repeticiones y fue aumentando más la velocidad. ¿Eh? Aún nos confundimos a veces. Por eso el entrenamiento de la fuerza va avanzando. Y aún nos confundimos pensando que los culturistas son igual que nosotros. Y por respuesta neuromuscular son diferentes. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante el control de la velocidad. Y como ciertos ejercicios, de aparte de halterofilia con alto nivel de potencia, ¿qué pasa si pierde la velocidad? ¿Va a aumentar la potencia? Obviamente que no. Porque estás bajando un componente. Porque estás perdiendo uno de los componentes más importantes, que es la velocidad. Y potencia es fuerza por velocidad. Y si yo pierdo la velocidad, va bajando la potencia. ¿Ven? No hay donde perderse. ¿Ya? Y por eso acá, fíjense que hay cantidad de ejercicios que yo también uso, como las cargadas de potencia, y fíjense la velocidad. Y es un salto. Y por eso cuando yo mostré que los ejercicios de halterofilia es muy parecido a un salto. Por las mismas acciones, ¿ven? Por eso hay que mirar los rangos articulares. ¿Ven? Y por eso hay que enseñar la mecánica del movimiento. Y que el peso sea cómodo también. Porque son ejercicios con alto nivel de coordinación, con alto nivel de intensidad. ¿Ven? Por ejemplo, a él se le hace mucho más fácil hacer un ejercicio de un jerk por delante que el otro chico. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si analizo bien los ejercicios y veo acá jerk, arranque y cargada de potencia o cargada de potencia, fíjense, alto nivel de fuerza, alto nivel de velocidad. Y veo acá abajo que están el per de banca, la sentadilla y el peso muerto, mucha fuerza y la velocidad baja en relación con los niveles de potencia. ¿Ven?
Y aparte también acá, que los ejercicios de sentadillas, aunque ustedes quieran aumentar en este caso el peso o quieran dar una mayor cantidad de velocidad, no pasan más allá de 3000 watts de potencia. Y un salto con carga o un salto pliométrico sobre los 6500 watts de potencia. Y potencia, que los jugadores de voleibol no lo necesitan. ¿Ya? Y por eso es tan importante que también ahora otra cosa que se está aplicando es evitar hacer test de fuerza máxima. Porque la idea es poder controlar las cargas todos los días. Yo no hago test de fuerza máxima hace como 5 años. Por lo mismo. Porque si ustedes se dan cuenta, ayer cuando mostré un video de una chica haciendo un ejercicio de subir al banco, sus fuerzas fueron diferentes en la primera serie, en la segunda serie y en la última serie. Y por eso ahora se entrena de esta manera con los porcentajes máximos de cada serie por repeticiones. Profe, sí sé, no tengo un encoder, sí, pero el carácter del esfuerzo y ustedes mismos viendo la velocidad de ejecución, ¿bien? Si ustedes ven que el deportista hace uno bien, dos bien, y el tercero, y el cuarto, es porque ¿cómo fue la velocidad de las últimas dos series? Fueron malas. Por eso hay que estar mirándolo siempre, en cada ejercicio, ¿ya? Y por eso es tan importante que antes se entrenaba, por eso está marcado ahí con blanco, mucho más importante el músculo, con test de fuerza máxima, muchos ejercicios bilaterales, ¿ya? Cantidad de series por repeticiones y solamente énfasis a las acciones concéntricas. Y el cambio de paradigma es entrenar ahora qué cosa, el movimiento. El movimiento. Por eso yo les dije que aún hay ejercicios que no son correspondientes ¿a qué? A los movimientos específicos. Ahora se entrena de manera inesperada, que hay, ya ahora hay tipos de ejercicios que son con mucha velocidad de reacción compleja, que no saben lo que puede pasar, porque el voleibol es así. Los deportes de equipo son de incertidumbres. No saben lo que puede pasar. Usted no sabe cuál es este caso hasta que vayan analizando los partidos. Y por eso se puede entrenar de manera de inesperado. Que es un ejercicio que yo les voy a mostrar que, bueno, ayer creo que lo mostré también, que es el que se deja caer las pelotitas. Y eso es una acción que es una acción coordinativa, sí. Es una acción de reacción, sí. Una acción de velocidad compleja, sí. Y muchos ejercicios unilaterales, porque los ejercicios unilaterales te permiten llevar a una mejor transferencia al objeto deportivo, porque no todos los ejercicios tienen una mejor transferencia. Yo me desplazo con una pierna. Cuando hago la carrera, me desplazo con una pierna. Cuando me desplazo hacia el lado y voy al bloqueo, me desplazo primero con una pierna. El voleibol es un deporte asimétrico. La mayor cantidad de los deportes son asimétricos. Y por eso es tan importante generar muchos ejercicios con cantidad de movimientos que los vamos a ver ahora. Y aparte con una resistencia acomodada para cada uno de ellos. ¿Ven? Y no generar test de fuerza máxima, porque se modifica en cada momento. Y es algo bien inespecífico. Porque ¿cómo tú sabes que ese es tu máximo? Si es un test indirecto. Y muchos tipos de ejercicios también con alternancia. Ir haciendo la variación de cargas. Hoy día estaba viendo al profesor Moras, que es el encargado de la selección de voleibol de España y también de la dupla de voleibol playa, que es encargado de la parte física, y él mencionaba que viva la variación, porque es mucho más importante incluir multilateralidades, y por eso hay alternancia.
fluctuaciones y las perturbaciones. El vóley es un deporte de mucha perturbación, mucho de inestabilidad, mucho de equilibrio. Que caigo con una pierna, que el balón hay que buscarlo desde el suelo, ¿eh? Para que no caiga. Que el bloqueo también genera perturbaciones y me genera cosas que tengo que estabilizar. Hay cantidad de cosas que pasan, ¿ven? Y mientras más las controlo y las potencio, ¡pum!, es mucho mejor. ¿Ya? Y por eso, ¿por qué? Por esto. Porque el movimiento deportivo es un proceso complejo. Y a veces entrenamos a los deportistas no de forma compleja. Y esa es la gran diferencia de poder llevar esta fuerza coordinativa del entrenamiento basado en el movimiento y basado en la velocidad. Porque estás entrenando lo que ellos realmente hacen. Porque el movimiento es un cambio de posición de cuerpo a través del espacio y tiempo. Y lo mismo pasa en el voleibol, pero son movimientos complejos. Es un proceso complejo neural. Millones de tomas de decisiones en milésimas de segundo. Especialmente los armadores. Y por eso es tan importante que el concepto de transferencia de fuerza depende mucho de las acciones deportivas de cada uno de la posición de juego. Cómo se acentúa la fuerza, cómo es la dirección de la fuerza del movimiento, cuánto es el tipo de trabajo que hacen, si es más excéntrico, si es concéntrico. Como el voleibol es un deporte de impacto, tiene mucho más fuerza excéntrica. ¿Y cuánto es el tiempo que dura cada acción? ¿Cuánto dura un rally como promedio, como máximo? 10 y 12 segundos. Hay otro rally, obviamente, que yo he visto, que también me ha pasado, bueno, estoy ahí, no estaba, perdón, en los partidos que eran casi un minuto, pero no todos. ¿Mm? Y por eso es tan importante lo que señala el profesor Gerard Moras, es algo bien cierto, que la fuerza es la génesis de la motricidad del movimiento, y por ello optimiza, radica la de los movimientos. ¿Ven? Por eso es tan importante que la fuerza está planteada con la motricidad. Y como la motricidad es movimiento, obviamente si yo mejoro la fuerza va a poder potenciar a los movimientos. Y los movimientos en el deporte es un proceso complejo. Y por eso es tan importante que la fuerza es la capacidad principal para que las demás se puedan desarrollar, que fue una pregunta que me hicieron ayer. ¿Qué hago primero si tengo poco tiempo? Fuerza. Porque si yo hago fuerza, mejoro la resistencia. Si yo mejoro la fuerza, mejoro la velocidad. Si yo mejoro la fuerza excéntrica, tengo una mejor amplitud de movimiento. Si yo mejoro la fuerza, mejoro la coordinación. ¿Ven? Y si yo veo que fuerza por velocidad y potencia, también voy a poder mejorar la potencia. Y por eso es tan importante que la coordinación también tiene que estar involucrada. Obviamente que sí. No todos pueden jugar voleibol, porque son gestos muy complejos de poder llevarlos dentro de un aprendizaje motor. Y si yo, por ejemplo, que le preguntaba a las chicas que yo entrenaba en el voleibol de la U de Conce, empezando desde los 6 años, porque cuesta hacer esto, cuesta el control de la pelota. Y el control de la pelota de una coordinación óculo-manual es un proceso complejo, es un aprendizaje. Y por eso es tan importante que la coordinación es la regulación y la adaptación de los movimientos, y eso te va a poder llevar a qué? A poder ser una mejor capacidad de rendimiento motor, porque también va a poder potenciar a la fuerza, a la velocidad y a la resistencia. Y por eso la idea de poder entrenar a los jugadores de voleibol con alto nivel coordinativo y también llevarlo o hacer acciones complejas. Porque ellos saben que en las pesas, cuando van al gimnasio, hacen 3 series de 5. Y acuérdense de mí, cuando vayan al gimnasio con los deportistas, vean cómo hacen la última serie, o vean cómo hacen la última repetición. Ya saben que las 5 tienen que frenar. ¿Qué pasa?
Y por eso ya llevamos a los ejercicios que son con otra forma de poder plantearlo. La fuerza 3D son movimientos tridimensionales o objetos que son cuadridimensionales. ¿Qué pasa aquí en el polígono? ¿Eh? Que va para allá la pelota, que va para allá, que el armador, ¿cierto? Que el punta, que el opuesto, que el central. La trayectoria del balón es así. ¿Bien? Y por eso es tan importante hacer la creación de ejercicios también que tengan esa forma de poder entrenar en 4D, que son los movimientos cuadridimensionales. O también ejercicios como estos, que son ejercicios ya 3D, que son ejercicios tridimensionales, mezclando ya aplicado al gesto deportivo. ¿Ven? Y fíjese usted que cuando él hace la zancada, miren ahora, ¿ves? La máquina yo con una pierna, ¿ven? O cuando él hace la entrada en la carrera, una centella búlgara, ahí está la centella búlgara, ¿ven? Ejercicios unilaterales, ¿ya? Y por eso es tan importante es que yo tengo que analizar a los deportes, ya especialmente al, al voleibol, que tiene habilidades básicas motrices. El salto, que está acá abajo, está internamente, es un movimiento llevado a las habilidades básicas motrices. El golpe es una habilidad básica motriz, ¿ya? Y por eso acá sale después colocación, supresión, bloqueo, salto, recepción de saque y defensa de campo. Y también acá yo creo que faltó poner desplazamiento, que desplazamiento es una habilidad básica motriz. Solamente que después lo llevamos a las acciones específicas de este deporte, que es el bloqueo, el remache, el saque y la recepción y la defensa. Y alguna otra colocación. ¿Ven? Y por eso es tan importante que yo tengo que pasar niveles de aproximación. Ejercicios, por ejemplo, que van al gimnasio a hacer las pesas para poder mejorar la fuerza, son ejercicios de nivel 0, que algunos son de nivel 1, porque aún no tienen una correspondencia real, ¿ya?, a las acciones deportivas. Pero si yo, por ejemplo, hago estos ejercicios que yo les mostré acá, este es un ejercicio nivel 0, este es un ejercicio nivel 1, o un poco también de nivel 2, porque está generando un patrón de movimiento específico. Pero cuando pasamos a los niveles 3, 4 y 5, son las acciones que realmente hacen en la cancha. El nivel 4 es a través ya de acciones de reflejo, toma de decisiones. Y nivel 5 ya es el partido en sí. Y ver cómo llegamos de lo más básico a lo más específico. Y eso es lo que nos falta a nosotros, la especificidad. Y por eso hay diferentes tipos de niveles. Y cada ejercicio tiene un nivel. Y por eso el exceso de entrenar con pesas, estás entrenando con niveles 0 y 1. Y no tiene una correspondencia real a las acciones deportivas. Pero eso no quiere decir que no se entrene, porque realmente te sirve para poder pasar a los otros niveles. Por eso acá, fíjense que la importancia de los niveles que cada uno me lleva desde una transferencia de una flecha de nivel 0 a nivel 5. Porque yo igual tengo que hacer ejercicios de nivel 0, igual tengo que hacer ejercicios de nivel 1 o ejercicios de nivel 2 hasta llegar hasta el nivel 5. Y por eso la clasificación de ejercicios es tan importante. Yo no puedo hacer un ejercicio que estoy muy cercano a una competencia con el nivel 1 o el nivel 0. Porque ya tuve el tiempo para poder mejorarlo, obviamente que sí.
¿Ven? Y por eso es tan importante que yo tengo que saber que el nivel 0, ¿ven? Son ejercicios para fortalecer las articulaciones. Y el nivel 1 ya son ejercicios con cargas, pero con un mayor rango articular, o en este caso con mayor cantidad de grupos musculares involucrados. Por eso yo había manifestado que este ejercicio de jugador de voleibol con banda elástica, este es un nivel 1 y este es un nivel 2. ¿Ven? ¿Existe una secuencia temporal para ir pasando de los diferentes niveles de ejercicio? Aquí nos Sí, preguntan sí. qué tiempo se estima entonces o qué Ahí, pruebas se deben aplicar para saber en qué momento se debe cambiar el nivel, nos preguntan. ahí eso va a poder depender de la fecha de competición. Eso es la fecha de competición. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer las planificaciones de entrenamiento, yo tengo que tener claro cuál es la fecha de competición más importante y la menos importante. Ahí uno va haciendo el cambio. Obviamente que mientras más alejado esté de una competencia, se puede usar nivel 0, 1 y un poquito del 2, porque también uno tiene que hacer ejercicio específico para que no sea algo monótono y tampoco que sea algo que sea aburrido para el deportista. Que si se hace solamente pesa, 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 ya, pues, ¿cuándo voy a hacer ejercicio que yo hago en cancha? ¿Ven? Entonces, según el nivel, va a poder depender en qué momento de la planificación de entrenamiento se encuentra. ¿Ya? Y por eso acá, si ustedes se dan cuenta, los ejercicios, tanto nivel 0, son ejercicios que te sirven para poder fortalecer una articulación. Pero si tú pasas a los ejercicios nivel 1, se pueden usar tanto con máquina yo-yo, ¿ya? Y hacer ejercicios también de sentadilla. Y por eso acá, si ustedes se dan cuenta, ya empezamos a mostrar, acá tenemos nivel 1, un ejercicio de halterofilia con una pierna. Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a los desplazamientos del voleibol. ¿Ven? Hacia adelante, hacia los lados. Acá tenemos un ejercicio con mayor velocidad. Y yo lo estoy midiendo acá. ¿Ven? Y después pasamos a los ejercicios que están acá abajo. Que son muchos. ¿Ven? ¿Ven cómo voy pasando de un nivel a otro? Con más carga y después con menos carga, para dar más velocidad de ejecución. Y después, por ejemplo, pasamos a hacer algo bien parecido a las acciones deportivas, ya del deporte, ¿cierto? Como si fuera un remache. ¿Ven cómo pasamos de lo más pesado a lo más ligero? Y por eso es tan importante que uno pueda mezclar los ejercicios y hacer este tipo de la transferencia de lo más pesado a lo más ligero. Y eso va a poder depender mucho de la fecha de competición y también de la planificación de entrenamiento. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cajones de 15 centímetros. Y lo saltan como si nada. Y súper tranquilo. Se sienta y juega. Entonces, por eso es tan importante que uno tiene que pasar de diferentes tipos de etapas. ¿Ven? Bien, ¿alguna duda ahí? Tan bueno, ¿eh? Entonces, por eso después pasamos a la parte más específica, porque hay diferentes tipos de niveles. Y es otro autor que a mí me gusta mucho, que tengo acá su libro, que lo tengo traducido, que es el libro de Bosch, que es lo que se está aplicando último dentro del área del entrenamiento, que todo tiene que estar mucho más ligado a las acciones específicas.
Entonces, por eso acá es tan importante de que nosotros vimos que hay puntos de vista coordinativo intramuscular como coordinación intermuscular. La activación del sistema nervioso central, ¿cierto? La fibra explosiva, y llevarla después a las acciones deportivas. El tipo de angulación, por eso la similitud del movimiento también tiene que llevar a que la angulación articular correcta de la que realmente necesita el deporte. Por eso yo les dije acá que en este ejercicio se parece mucho a qué? A las acciones del voleibol, ¿ven? Buscando ese rango articular que realmente sea el óptimo, ¿ven? Porque si yo tengo y muestro nuevamente este video acá, fíjense, ¿ven? Miren, en la misma angulación y el mismo desplazamiento. Entonces, por eso es tan importante que lo que señala este autor, que Frank Bosch, es llevar una correspondencia específica de las acciones deportivas. Y por eso él le importa mucho el reclutamiento de las fibras explosivas como un punto de vista de coordinación intramuscular, que es la parte interna del movimiento. Y cómo también es esa coordinación de los grupos musculares reales para poder llevarlo al gesto deportivo. ¿Ven? Y también el grado de angulación. Es tan importante entender que a una mejor especificidad es porque estamos entrenando las angulaciones correctas. La fuente de energía real que también necesitan estos deportes. Por eso en el voleibol son acciones de mucha intensidad en poco tiempo y con mayor velocidad. Entonces la producción de fuentes de energía ya es alta en un momento y después decae. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación, ¿cierto? Que tiene que pasar la pelota para allá, que se abrazan y se tienen que sacar y tiene 8 segundos más para poder sacar, ¿cierto? Entonces, el tiempo de producción de fuentes de energía son diferentes en los otros deportes. Y por eso es tan importante que dentro de ello también tenemos que entender que cada ejercicio y cada movimiento, pues está acá nuevamente la curva fuerza-tiempo, se lleva según las acciones deportivas. Y por eso acá, me equivoqué, apreté un botón que no es, perdón, para ir terminando y poder llevar ya a las preguntas. Yo sé que hay hartas preguntas, veo que son como 20, no tengo ningún problema, pues, que me apreté fin. Entonces, por eso es tan importante que yo pueda analizar los rangos articulares. Y no todos los ejercicios son correspondientes a este tipo de deporte. Entonces, por eso es tan importante que yo tenga que llevar ese grado de especificidad después al voleibol, a las acciones que realmente ocurren. ¿Ven? Entonces, por eso es bueno de lo que plantea este autor, ¿ya? Es cómo ustedes pueden llevar toda esta gran cantidad de habilidades motrices, que son movimientos, a lo más específico. Y por eso es tan importante que este rango articular hay que entrenarlo, porque es el que realmente utilizan. Por eso la pliometría encaja muy bien, porque la pliometría es de un rango corto, de alto nivel de velocidad, alto nivel de explosividad, y un tiempo bien corto, como es la producción de fuentes de energía de deporte, obviamente que sí. Es muy intenso, ¿cierto? De ese momento, de ese tiempo, pero no pasa más allá de cuánto, de 6 a 8 segundos, ¿cierto? Entonces, por eso también llevarlo a qué? A cómo entrenamos a las áreas sensoriales. ¿Cómo entrenamos a quién? ¿A quién? A las áreas sensorial visual, que es la que te permite generar la mayor cantidad de informaciones a través del medio externo, porque tú estás mirando la pelota. Y por eso es tan importante que estos tipos de ejercicios de velocidad de reacción compleja, inesperados, te van a poder entrenar a quién? Al sistema nervioso central. Porque viene la información desde afuera y tú estás mirando dónde. La información entra por las áreas sensorial visual. Y después tú generas una respuesta con el mecanismo desde la propriocepción. ¿Eh? Yo tengo que moverme, tengo que dar una respuesta. Tengo que ser reactivo. Y si yo me quedo pegado, es porque no reaccioné. Y eso se tiene que entrenar, se entrena.
y yo lo estoy entrenando acá. ¿Ven? Por eso esa información del medio externo específico del deporte, del jugador de vóley es muy específica, es muy rápida. Y para poder finalizar, el grado de intención. El grado de intención. Yo sé que hay diferentes tipos de deportes, pero la idea es generar ese grado de intención. Enseñe al deportista a generar ese grado de intención de los movimientos y que sea muy real a lo que están haciendo en cancha. Pues ustedes vieron que los ejercicios, por ejemplo, de estos, ¿ya? Son mucho más reales y tienen que tener ese grado de intención. Y si ustedes se dan cuenta, los jugadores de voleibol hacen fuerza tanto vertical como horizontal. Y por eso acá voy a ir avanzando un poquito. Acá, ¿ven? Cómo nosotros podemos también aplicar ejercicios que sean así. Así. ¿Ven? Y eso mismo, ese tipo de ejercicio que hace él, yo lo puedo subir igual que una banda elástica, que yo lo voy tirando de vuelta. ¿Ven? Y por eso la importancia de los ejercicios con sobrecarga para poder llegar a la especificidad deportiva. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿ven? Está citado. Y con eso quiero terminar hoy día para que también veamos que la pliometría obviamente también es parte de esto. Fíjense la angulación corta. La pliometría también encaja muy bien en los ejercicios especiales para poder mejorar la fuerza explosiva del inferior y poder obviamente aumentar el salto vertical con el grado de angulación, el mismo que tienen los jugadores de voleibol. Son rangos cortos, con mayor velocidad y en poco tiempo. Entonces la pliometría encaja muy bien. ¿Ya? Así que eso sería, yo creo, todo. Ya hemos visto todo esto, así que... Y esto era para ver que una sentadilla no es lo mismo que un salto. Una sentadilla no pasa más allá en fuerza contra el suelo de 2500 newton y un salto de un jugador de voleibol, precisamente si cae con una pierna, tiene sobre 5000 newton de fuerza contra el suelo. Y por eso se lesiona. Porque no soportan qué cosa, el impacto. Y hay que entrenarlo, se entrena. ¿Ya? Y también los ejercicios con lanzamiento con balón también son muy buenos, ¿ya? Como por ejemplo este, que se usa mucho también en el voleibol, para el remache, ¿cierto? Para el remache, porque se estira. Entonces, ¿por qué está sobre una altura? Porque mientras más lejos, hace más fuerza contra el suelo. Más fuerza en poco tiempo y con mayor velocidad. ¿Ya? Así que eso. Y los ejercicios unilaterales también son bien importantes porque te llevan a una mejor transferencia. Y recuerden que mostré este video de cómo también hay diferentes tipos de niveles de fuerza entre cada una de las series por repeticiones. Y por eso son tan importantes los ejercicios unilaterales porque te generan ese cambio neural entre cada serie. Por eso yo hago muchos ejercicios unilaterales, porque es mucho más real para el deporte. ¿Ven? Porque las acciones que hemos visto son reales del deporte. Y si yo analizo la primera serie, la segunda serie y la tercera serie, la última es la mejor. La primera fue la más mala. ¿Ven? Así que eso por hoy día, a ver si les puedo mostrar miren. Miren acá, que también hay una forma para poder entrenar a los isquiotibiales. Que aquí tengo un jugador de voleibol. Esta es una forma para poder entrenar a los isquiotibiales también de forma más específica. Yo sé que hay una chica de fútbol que no tiene nada que ver, pero fíjense que también es importante de entrenar la velocidad de los isquiotibiales.
porque los isquiotibiales me permiten a mí empujar hacia adelante, ¿ya? Y esto es una forma para poder entrenar también los isquiotibiales con velocidades. Si yo analizo las acciones del voleibol, ¿ya? Dentro de un desplazamiento para buscar una pelota, se empuja con la pierna trasera. Y esos son los isquiotibiales que están generando la fuerza. ¿Bien? Y por eso los isquiotibiales son músculos de velocidad, como salen ahí. Hay que entrenarlo como corresponde. Hay un jugador de voleibol, ¿ven? Entonces aquí tenemos un jugador de voleibol que está entrenando los isquiotibiales con una pierna. Y es muy bueno ese ejercicio. Hay que empujar con los isquios. Jugador de voleibol, ¿ven? Trabajando los isquiotibiales. Muchas lesiones de rodilla se producen por falta de fuerza de los isquiotibiales. ¿Ven? Porque la rodilla está acá, cuádriceps, isquiotibial. Mucha fuerza de cuádriceps, poca fuerza de isquiotibial. ¿Qué pasa con la rodilla? ¡Pum! Se desplaza. Porque los isquiotibiales no estabilizan acá. ¿Ven? Y por eso son tan buenos los ejercicios de los isquiotibiales con superficies inestables. Porque te estabilizan la articulación por atrás. Y así disminuye el riesgo de que se corten los ligamentos cruzados cuando caen con una pierna. Recuerden que los puntas, cuando caen, pum, y yo fui punta, y yo caía con una pierna. ¿Bien? Eso por hoy día, Juan Pablo. ¿Ya? Para que podamos empezar con la ronda de preguntas. Dice la gente como que no tiene más preguntas hoy. Sí, hay hartas cosas. ¿Ven? Ya fuimos respondiendo algunas cosas que iban preguntando. Sí, pues a veces a mí que me gusta que se salgan de los ejercicios tradicionales del gimnasio, porque a veces esa correspondencia dinámica que se da para el gesto deportivo no es el mismo, no, no pasa lo mismo. Entonces, por eso, cuando yo les mostré el jugador de voleibol que estaba desplazándose con una pierna hacia adelante, porque como es un jugador de punta y tienen que hacer, ¿cierto? Después del bloqueo, y ahí tienen que hacer el apoyo, ¿cierto? Y como que tienen que hacer el apoyo, entonces son movimientos unilaterales, porque está en el apoyo del jugador que está al frente y que en este caso va a tocar y que está acá, ¿cierto? Tiene una pierna adelante que la otra. Y a veces cuando está atrás, el punta tiene que hacer, o en este caso tiene que cubrir, ¿ven? Tiene que cubrir, pues. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, miren, lo que yo les decía, rango articular que realmente hacen en el voleibol. Y si en caso que no hay una sentadilla, o sea, con una máquina yo-yo, se puede hacer una sentadilla búlgara fácilmente. ¿Ven? Y por eso yo les dije que ahí después hay ejercicios que son mucho más específicos. ¿Ven? Son ejercicios que aún no son específicos, que tú igual puede ser nivel 0, por dar un ejemplo, pero después tú tienes ejercicios como estos. ¿Ven? Y fíjense que los rangos articulares son cortos, son igual que si fuera, miren, ella es miren, Lucía Lozano jugó por la selección chilena, miren, ¿ven? Es como si fuera haciendo una sentadilla con una pierna, una sentadilla búlgara. Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan aplicar esos rangos articulares. ¿Ven? Así que la cantidad de cosas que uno puede hacer ahí estudiando los ángulos de cada jugador. Vicente, nos Sí. preguntan en el macrociclo de entrenamiento, el trabajo con pesas, ¿Mm? en un macrociclo de entrenamiento para categorías menores, ¿el trabajo de pesas en qué etapa lo inicia? ¿En la preparación física general o en la específica? En todo, En especial. desde un principio. Sí, en todo, ya sea general, específico y un poco del competitivo, para que mantengan lo que mejoraron antes.
si tiene que ir al principio. Si acá, por ejemplo, nos damos cuenta acá, en este ejercicio es muy parecido al ver, miren, una sentadilla búlgara. A eso voy que esos ejercicios de pesa, por ejemplo, con niñas, y que hagan una sentadilla búlgara es muy bueno. Y aparte son ejercicios unilaterales que el factor neural va a ser mucho mejor. Por eso es bueno que, inclusive con el propio peso corporal, que empiecen primero el control motor de su cuerpo. Porque como son ejercicios de pesas, en este caso pueden hacer acciones con el lanzamiento con balón medicinal, hacer ejercicio con su propio peso, una sentadilla búlgara, una subida al banco, peso muerto con una pierna, espectacular. Y lo pueden hacer con su propio peso. Y después, cuando ya tengan un mejor control y un dominio, un peso de 5 kilos. Espectacular. Puede ser acá al frente, puede ser aquí pegado, puede ser arriba, para fortalecer también la espalda. Entonces, hay cantidad de cosas que uno puede ingeniárselas y no tener el miedo de poder hacerlas. Porque yo creo que aún está el miedo de la sobrecarga en niños. No, que va a quedar chico y la cuestión, ¿cierto? Y que no va a crecer. Es mentira, es todo lo contrario. Van a potenciar más para que no se lesionen a los 15, a los 16 años. A mí me pasó, me llegó una niña con 3 hernias en la espalda y no había hecho nada de preparación física en toda su etapa escolar. Voleibol, voleibol, voleibol. Exceso de hiperextensión, hiperextensión, hiperextensión. Y hacía compresiones en la zona lumbar. En una quedó pegada, porque ella me contó, me dijo, dice Vicente, estaba en tercero en el colegio, estaba en un partido y quedó pegada, quedó así, por lo mismo. No tenía fuerza de la zona lumbopélvica. A los niños hay que darle la mayor cantidad de estímulos posibles. Multifactorial, esto acá. Incluir y aparte que sean divertidos. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es tu propuesta o cuál sería tu sugerencia para clubes que no tienen ambientes propios o que no tienen acceso a gimnasios? Sí, ahí por ejemplo lo que se puede usar mucho, que ahora mismo que me está pasando con la pandemia, que mis deportistas no tienen el acceso a cosas. Entonces, si quieren, por ejemplo, trabajar con sobrecarga, obviamente que los ejercicios unilaterales son muy buenos, porque si ustedes, por ejemplo, hacen una sentadilla, se hace mucho más fácil que hacer una sentadilla búlgara, que es mucho más difícil, porque ya está involucrando tipo de perturbaciones, está generando inestabilidad, está generando ese control motor que tiene que hacer que activen más fibras para poder hacer el movimiento. Entonces, la demanda de los ejercicios unilaterales es mucho mejor. Y por eso los invito a que puedan probar eso y que puedan aplicar ejercicios unilaterales, especialmente si que no tienen acceso a un gimnasio. Una botella con agua, un bidón con agua, una banda elástica, un palo de escoba, que hagan una sentadilla búlgara, por ejemplo, de arranque, muy bueno, es muy bueno. Por eso, pues a veces nos quedamos en las pesas, pero hay otras estrategias de poder también uno puede ahí usar. Entonces, los ejercicios unilaterales te permiten hacer cantidad de variantes, cantidad de variantes. Que una sentadilla, por ejemplo, o ejercicios bipodales no lo hace. El trabajo de las bandas elásticas, ¿cómo se dosifica y a qué objetivos responde ese tipo de trabajos? Ya, a ver, yo con la banda elásticas lo tengo acá una máquina, puedo mostrar, que es un sensor de fuerza, que yo lo que utilizo antes de poder usarlas, la banda elástica, yo analizo la fuerza que tienen cada una de esas bandas elásticas. Por ejemplo, este es un sensor de fuerza. Entonces, yo engancho acá a la banda elástica y veo cuánto es la fuerza que está aplicando.
cuánto es la velocidad y cuánto es el tiempo, ¿ya? Si en el caso que yo no tenga un sensor de fuerza, yo puedo hacer una grabación, ¿ya? Y llevo el video al computador y a través de un programa que se llama Kinovea, que con K, ¿ya? Hago el análisis del movimiento. Incluso también yo veo que si se le deforma el gesto a través de con la banda elástica, obviamente que tengo que cambiar la banda elástica. Y aparte lo que hace este caso, la banda elástica, es poder mejorar la fuerza por velocidad. Porque como son cargas, ¿cierto? Y va a generar obviamente una mayor aplicación de fuerza sobre la resistencia externa, que sería en este caso la banda elástica. Pero no se puede usar en el momento que están entrando dentro de la progresión física. Es tan importante usar las bandas elásticas cuando los deportistas ya están con niveles de fuerza. Por eso es tan importante cuando se usan estos ejercicios cuando están en un periodo mucho más específico. Mucho más específico. Si yo, por ejemplo, veo si yo veo que ella se le baja la velocidad en ese movimiento, obviamente yo qué hago? No me sirve, porque no tiene niveles de fuerza aún para poder vencer a la resistencia externa. Entonces, por eso hay que ir probando y preguntándole al deportista si está muy pesado o no, porque la percepción de ellos es muy importante porque ellos son los que lo van a usar, no yo. Y por eso la percepción es tan importante, de saber cómo es o cómo sienten las cargas mecánicas. Y si yo veo que, por ejemplo, se le deforma o que se desplaza y que el elástico me tira de vuelta, es porque no tienen fuerza todavía. Porque la fuerza del elástico es más fuerte que la que ella tiene que aplicar para poder vencer al elástico. Entonces, por eso aún no se tienen que aplicar en fases que no tienen niveles de fuerza. Por eso se tienen que usar más en fases específicas, no tanto en una fase general. ¿Mm? Nos dicen, ¿Mm? si bien es cierto, lo ideal es un trabajo específico a cada atleta o grupo de atletas, mayormente se aplica un trabajo general para todo el grupo. Por tiempo y por materiales, ¿qué recomendarías? Eh, a ver, de nuevo la pregunta, perdón. ¿Qué Disculpa. recomendarías de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y de materiales para hacer el trabajo específico de atletas o de grupos de atletas? A todos juntos, ¿sí? Ajá. Eso, por ejemplo, lo que yo también hacía es que a veces con las niñitas más chiquititas, como están en el colegio, era diferente poder trabajar con las adultas, porque están ya estudiando en una universidad. Entonces, lo que yo hacía es hacer tipo carga simultánea, ¿ya? Que la carga simultánea lo que te permite generar que todos pasen por unas estaciones. Por ejemplo, yo igual iba viendo ahí y aparte tenía unos ayudantes que están en cada una, o en este caso, viendo cómo están haciendo los ejercicios. Y por ejemplo, ya no sé, porque estación uno tenía ejercicios de halterofilia, estación 2 por ejemplo, tenía los ejercicios no sé, pues puede ser una subida al banco, estación 3 tenía los ejercicios, no sé, pues completo de banca, estación 4 entonces iban pasando por estaciones. Y aparte tenían cantidad de pesos para que ellos mismos iban regulando según el peso que es acorde para cada uno de ellos. Iban regulando cada uno el peso. Y no por ejemplo, que pasara Juan con el mismo peso, o que pasara Vicente con el mismo peso, o que pasara Diego con el mismo peso. Yo les pedía que cuando pasaban por las estaciones, que tenían que usar el peso correspondiente de cada uno de ellos. Que sacaran la barra, que ponían su peso, hacían por ejemplo, las series por repeticiones y después cambiar de estación. Porque pasa mucho. A veces en los deportes de equipo, que hay muy poco tiempo, y son casi 12 porque son dos equipos, porque hacen sparring y, por ejemplo, el equipo titular y el sparring, ¿cierto? O van cambiando después. Y tienes 12, entonces la idea es poder separarlo por estaciones y que se le dé la instrucción
de cuando pasen por las estaciones vayan regulando ellos mismos el peso indicado que fue planificado para cada uno de ellos. Y eso te da un mejor control de las cosas. Y también pedirle, por ejemplo, si está con el kinesiólogo o si está con el entrenador, no sé, pues, de la parte que es en sí del deporte, que también mide y que te dé también una ayuda, porque si tienes 12 para ti solo, es un poco complicado. Que te den también una mano, ¿cierto? Eh, el cuerpo técnico. ¿Mm? Eso. ¿En qué etapa de la planificación tú recomiendas los ejercicios con cargas elevadas en donde su ejecución no es veloz porque obviamente la carga es pesada? Yo, por ejemplo, a ver, hoy día escuchando al profesor Gerard Moras, que tenemos una visión muy, pero muy similar, aparte fue mi profe del máster, él dijo lo siguiente: no es necesario que los jugadores de voleibol tengan una carga muy alta, o que los deportistas sean realmente o utilizar una carga muy alta. No es necesario. Por eso está la velocidad de ejecución. Si veo que el jugador va perdiendo velocidad en la misma serie y va bajando mucho su velocidad porque la carga no es la que realmente necesita, no es una carga óptima. Entonces, por eso es tan importante que las cargas de entrenamiento va a poder depender cómo es el movimiento y que la técnica no se deforme. Por eso yo le enseño a los chicos a que la velocidad de ejecución es el mejor control. Y ahora mismo, como estamos no sé, porque es pandemia, y cada uno está entrenando en su casa, y a veces yo no puedo estar con todo, yo les digo, chicos, la velocidad de ejecución es el mejor control. Yo creo que no es necesario llegar a una carga muy alta. Yo nunca he llegado con los jugadores de voleibol que estoy viendo acá, con llegar a una carga sobre un 80%, porque no son halterofilistas. O sea, a veces nos confundimos de que mientras más peso mejor, y eso no es así. No son powerlifting. ¿De qué me sirve que un chico haga un peso muerto con 100 kilos y que lo saque desde el suelo? No sé en qué momento en el voleibol pasa eso. ¿Ven? Pues a veces hay que llevarlo a la realidad del juego. Yo sé que hay estudios que dicen que los ejercicios de pesa mejoran el salto vertical, pero hay que ver cuánto fue el tiempo, por ejemplo, ¿ya? Que se aplicó ese estímulo. Y acá yo tengo un estudio que no lo quise mostrar porque dije ya hay que mostrar cosas más prácticas, obviamente, pero acá hay un estudio de González Vadillo que utilizaron una sentadilla a través del tiempo. Y cómo ese estudio fue que mejoró al principio ya el salto vertical, donde se usó, ¿ven? Salto vertical. El ejercicio fue una sentadilla, una sentadilla. Y aquí tenemos la curva fuerza-tiempo, ¿ven? Mucha fuerza en poco tiempo. Sí, mejoró en el test número 2, pero ¿qué pasó con el test número 3 cuando siguieron aplicando sentadilla? No mejoró el salto, pero sí mejoró la fuerza máxima del ejercicio de la sentadilla, pero no mejoró el salto vertical. ¿Ves? Ahora digo, ¿es necesario aplicar solamente sentadillas para poder mejorar el salto vertical? No, porque la velocidad de ejecución, ¿cómo es? Es lenta, es lenta, y está comprobado. Y por eso cuando yo mostré que una sentadilla tiene muy poco nivel de fuerza que un salto. Y los jugadores de voleibol se lesionan por el impacto que tienen contra el suelo en el salto. Una sentadilla no pasa más allá de los 2500 newton de fuerza. Un salto tiene 5000 newton de fuerza, es el doble. ¿Ven? Y por eso que la pliometría en los jugadores de voleibol hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando yo hablé de pliometría, yo les mostré que hay un estudio que cuentan cuánto es el salto que hacen en una temporada
un equipo de voleibol de España. Y el que más salta es el central. Y si ustedes analizan las lesiones de rodilla, los centrales son los que más se lesionan. Porque hacen doble salto. Saltan, vuelven, le tiran una cortita, ¿cierto? Y tienen que saltar de nuevo. Siendo que el punta descansa más. Y que el opuesto también descansa mucho más. Porque su función del opuesto, ¿cuál es? Pegar, pegar, pegar. El que mete los puntos. Entonces, por eso hay esa función de cada uno de los deportes, y aparte la función del jugador de voleibol, que son diferentes entre cada uno de ellos, aunque hagan el mismo salto. Aunque tengan internamente el salto como una herramienta principal. ¿Mm? Nos preguntan si por algún motivo se le dio una carga mayor y se deforma la técnica, ¿cómo lo puede corregir de la forma más adecuada? Que le baje el peso Inmediatamente. inmediatamente. Ahí está, ¿ven? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿ven? Y este autor, que González Vadillo, tiene estudios con jugadores de voleibol. Tiene un estudio eh, de 7 tipos de estímulos para hacer una entrada en calor. Así que si quieren buscarlo, o si quieres, yo no sé, te puedo pasar ese libro, yo no tengo ningún problema. Pero aquí sale. Si ya se le deforma la técnica, es porque bajó la velocidad. Y si bajó la velocidad, que es un componente de la potencia, bajó la potencia. Estamos estimulando más fibras lentas. Y no, en este caso, las fibras explosivas, que son las 2X. ¿Mm? Bueno, creo que estamos listos. Ya Sí, respondimos todas las preguntas que nos han hecho sí, y ya es hora de que la gente vaya y descanse también. sí. Así que ahí está todo, bueno, la aplicación de fuerza. Por eso es tan importante entender que la fuerza no es solamente cargas. Así es, así es. Hay que tener mucho cuidado con las articulaciones. Bueno, Eso, espero que les haya gustado la primera parte de fuerza. Ya, yo sé que me están pidiendo también hablar sobre estabilización lumbopélvica, ¿cierto? De cómo son los ejercicios de zona media, cómo puedo llevarlo dentro también del área de entrenamiento. Así que también lo voy a incorporar en el módulo 3 y 4, ¿ya? Que la otra semana que nos tocaría el módulo 4, ¿cierto? Entonces, voy a darle un tiempo, un poco, para que también plantearle un poco de la parte de la estabilización lumbopélvica, también, que es muy importante, y los jugadores de voleibol. Cuando caen con una pierna, estabilizar. Entonces, todas esas cosas a veces son muy necesarias. Yo he visto en partidos cómo se cortan los ligamentos cruzados. ¿Mm? Yo estaba en la grada, en un partido, viendo, y sonó. Y he visto también cómo se cortan los tendones, especialmente el tendón de Aquiles, y por fuerza excéntrica, por mucha fuerza de estiramiento excéntrico. ¿Ya? así es. Así que todas esas cosas hay que también entenderlas y hay que aplicarlas. ¿Mm? Así que eso,